cosa, si es que deja de aparecer rojo, me dice, ya. Disco que lo busco. Ya, todo bien. Entonces vamos a recapitular lo que quedó inconcluso de nuestra exposición. En la clase pasada habíamos abordado temas de cómo identificar lo que era la radiografía, los tipos de imagen que nosotros encontrábamos, que era radiografía, ecografía, tomografía, entre los que vamos a exponer, que las características, cómo ver una radiografía, los datos que iban a contener en estas y las consideraciones que debíamos tener para definirla si era o no aceptable. Entonces teníamos los 5 factores técnicos, de los que ya habíamos mencionado 3 y nos quedamos en el punto 4, que era la magnificación, en el que vamos a comenzar con la premisa que es el corazón siempre muestra un tamaño ligeramente mayor en una imagen AP que en una PA. ¿Alguien me puede decir qué es AP o PA? Ya, entonces vamos a comprobar si esto es verdad en base a qué. Entonces, en la PA, que es la póstero anterior estándar, nos muestra aquí en este gráfico, nos vamos a centrar. En el momento en el que el paciente se le está tomando la AP o anteroposterior, aquí va a estar el chasis o la placa en la que se va a reflejar la luz de los rayos X. Entonces nos menciona que el corazón está más cerca. ¿Qué sucede si el corazón está más cerca del chasis? Nos dice que si está más cercano a la placa o a la superficie de obtención, el tamaño se observa que es similar al tamaño real. Si el corazón está más cercano al chasis, la imagen proyectada o la que vamos a tener en la placa impresa o la digital va a ser similar a su tamaño real. Pero ¿qué sucede? Si cambia la posición del paciente, es decir, si la toma va a ser en AP o en anteroposterior. Por lo general, la distancia que va a tener el chasis del corazón, que va a ser nuestro órgano de referencia, va a ser una distancia mayor. Entonces, ¿esto qué nos refiere? Que el corazón está más alejado del chasis y por tanto muestra una ligera magnificación, es decir, el tamaño del corazón va a verse ligeramente aumentado, no va a ser tan notorio, pero si hacemos en comparación una AP con una PA, las dos imágenes, sí se va a notar lo que es la diferencia en cuanto al tamaño. Entonces aquí también tenemos algo respecto a la toma de anteroposterior. Como les había mencionado en un inicio, teníamos varias formas de hacer las tomas de estas imágenes. Entre ellas, para el AP o para pacientes que se encuentran hospitalizados y especialmente en cama, se va a complicar o dificultar que se tome una radiografía en bipedestación. Entonces esta radiografía la vamos a tener que tomar con el paciente en cama. Entonces para eso se diseñó este dispositivo, que son dispositivos móviles, se los conoce así. Entonces la postura del paciente va a cambiar y también se va a observar lo que fue en el caso anterior. Bueno, entonces se va a apreciar un caso similar en cuanto a la distorsión del tamaño, o conocido también como magnificación, cuando se realiza tomas así con este dispositivo en particular y con la postura del paciente cuando está en lo que es en cama. Además, llegando así al quinto punto, que es la angulación, lo que tenemos la toma en bipedestación en posición lordoticapital, o el que es el semidecúbito, que es el caso que les mencioné cuando los pacientes se encuentran hospitalizados y se necesita tomar una toma radiológica que está en cama. Entonces también se le denomina la angulación como lordótica apical de tórax. Entonces dice que las estructuras del tórax, como las clavículas, que eran uno de los puntos de referencia en la imagen, si yo
está en cama. Esta es la toma que se va a observar. Por lo general, las clavículas se les observa en posición superior a las costillas. Va a ser una de las características, es superior a la imagen, y se pueden observar las clavículas por encima de las costillas. ¿Qué sucede cuando se le toma una radiografía en posición de bipedestación? Esta característica no se va a apreciar. Además, como se observa con la flechita negra aquí, se va a observar una distorsión en la forma del corazón y da un lugar a un falso oscurecimiento que se observa aquí, que esto no se va. Aquí vamos a comparar. ¿Qué es lo que tenemos? Una toma en bipedestación con las clavículas que están bajo las costillas, a diferencia de las semidecúbitas, que las clavículas están sobre las costillas, es lo que se va a poder apreciar, es en cuanto a la posición del paciente. Y además, esta imagen es la que les proporciona una radiografía de lo que es lo normal, en la que los números señalan las diferentes estructuras. Es una radiografía, esta es una de tórax en PA, en la que podemos observar con cada número las estructuras que son normales, las que vamos a apreciar, además de la silueta cardíaca, que ya les había mencionado que era una de las principales consideraciones al momento de ver una de estas radiografías. Entonces, además quería acotar un dato importante que no sé si muchos tengan presente, que al someterse a estas pruebas siempre se tiene algún riesgo biológico, que es igual a lo que habíamos mencionado, que es el efecto de la radiación. Entonces, uno de los efectos de la radiación, pero no es en el caso de lo que es radiografía, que es una toma en examen invasivo, de las principales que vamos a abordar, tórax, de 8 tomas, 3 van a tener riesgo mortal, pero en las tomas que serían tanto de columna lumbar, esófago, gastroduodenal, son las que tienen mayor porcentaje de riesgo mortal por millón de personas. Además, el someterse a niveles de radiación nos puede llegar podemos ser propensos a adquirir tipos de cáncer, que se lo denomina como cáncer radioinducido. Y esto nos puede desencadenar lo que es leucemia, cáncer de tiroides, de mama, de pulmón y los gastrointestinales. Además, en mujeres embarazadas que se convierten en personas que son no aptas para este tipo de tomas, salvo que tengan un tipo de protección. Pero en el primer trimestre de estas son más riesgosas someterse a esto porque puede producirle un daño al feto y en sí pérdida del embarazo. Entonces, yo les voy a hablar sobre la anatomía radiológica normal en tórax, pero con ecografía. Ya, a ver, ¿qué puntos voy a tocar en este momento? Son ecografía, los principios básicos y técnicos, como por ejemplo la definición de ecografía, los equipos que vamos a usar, los tipos de modos que hay, y la exploración y los procedimientos, como por ejemplo la excursión diafragmática. También les voy a hablar un poco del grosor diafragmático y también vamos a hablar sobre la ecografía normal de tórax, cómo se ve, cómo deberíamos ver en la normalidad. A ver, ¿qué es una ecografía? También a la ecografía se le conoce como ultrasonografía o también, ¿saben otro nombre? Ultrasonido, cualquiera de las dos. Esta es la obtención de estudios de imagen clínicos por ultrasonidos. Va a estar, si hablamos de ultrasonidos, es decir, va a estar basada en la emisión de ondas sonoras. Estas van a ser de alta frecuencia o de baja frecuencia, depende del transductor que estemos usando, que ya les voy a explicar después. Y nos sirve para registrar los ecos que se producen por la reflexión de dichas ondas, es decir, las ondas llegan hacia el cuerpo humano. Estas van a generar un eco o una reflexión, y el transductor lo que lee es esa reflexión que se producen de las ondas contra los tejidos o los órganos del cuerpo. Ya. Es un método diagnóstico que utiliza la energía mecánica de estas ondas ultrasónicas y aprovecha las propiedades acústicas de la materia para generar imágenes corporales en escala de grises y así representar parámetros de flujo. Ya, entonces la imagen que vamos a obtener es en escala de grises y vamos a aprovechar las propiedades acústicas de los órganos, y esto nos va a resultar en la impedancia. Vamos a
depende de la impedancia de los órganos que ya les voy a explicar o de los tejidos, vamos a obtener más clara o menos clara la imagen. Los ultrasonidos son entonces una vibración mecánica en forma de onda de presión alternante. Cuando la materia, ya sea gas, sólido o líquido, transmite el sonido, va a sufrir cambios de presión que van a alterar esta forma de la onda y estas se van entonces a desplazar a lo largo de la materia. En ecografía se trabaja más o menos con frecuencias de entre 2 y 20 megahercios. Y un megahercio es equivalente a 1.000.000 de hercios. El oído humano puede escuchar de 2 a 20 hercios nada más. Entonces, si se dan cuenta, esto es mucho más alto porque se utiliza de 2 a 20 megahercios. Y cada hercio equivale a 1.000.000 de hercios. Ya. Ahora les voy a decir algunos términos que se necesita saber antes de entrar a ecografía. Entonces tenemos la reflexión, que es lo que ya les mencioné, que es la transmisión del sonido, que la transmisión del sonido va a ser diferente según el material por el que se desplaza, ya que cada materia tejido va a tener diferencia de impedancia acústica, y la impedancia acústica es la diferencia que se crea entre, o sea, depende del tejido y también de la velocidad de conducción de la onda, y eso determina la impedancia acústica. Por ejemplo, el aire no es un buen conductor, en cambio un líquido es un muy buen conductor. Por eso cuando a las mujeres les van a hacer un eco aquí en la zona de la vejiga, les dicen que no orinen, porque, ecopélvico, porque esta depende de la impedancia del tejido. Y esto les voy a hablar más después. Por eso se decía que el eco no era muy bueno antes, se creía que no era bueno para tórax, porque hay aire en los pulmones, entonces se pensaba que no se podía ver nada y no se usaba antes, pero eso cambió, ya les voy a mencionar después. Ya, la reflexión o eco se produce cuando el sonido pasa por un tejido u otro con diferente impedancia. Si el sonido discurre por un medio homogéneo, no hay diferencia de tejidos, no hay el movimiento de estas ondas, por lo tanto no va a haber diferencia de impedancia y no se produce eco, por ejemplo en el aire. Y la imagen será negra, que esta se conoce como anecoica o anecoica, aneecogénica o anecoica. Porque en eco hablamos de ecogenicidad, entonces por eso decimos ane de que no hay, anecoica o aneecogénica, cuando no tenemos, cuando es oscura o negra la imagen. Ya, en los planos posteriores, cuando el sonido llega sin pérdida de energía, la imagen es más blanca. A este efecto se le conoce como refuerzo posterior. Ya, si tenemos un medio que es, que vamos a ver oscuro o negro, porque no hay impedancia, no se pierde esta energía del sonido. Entonces, a lo que llega directamente hacia el tejido posterior, vamos a ver algo más blanco, o sea, llega bastante energía. En cambio, si tuviéramos bastantes tejidos con diferencia de impedancia desde el inicio, se va a ir perdiendo y de esta manera veríamos todo en escala de grises. Pero como no tenemos diferencia de impedancia hasta un órgano que quisiéramos ver, por ejemplo, la diferencia entre, no sé si ponemos por acá el eco y pasamos por la parte de aire del pulmón y luego queremos ver el hígado, o cuando hay un quiste, pasa a través de las ondas del sonido, pasan directamente y lo que va a generar es, no hay pérdida de energía, por lo tanto la imagen se va a ver más blanca de lo normal, no en escala de grises. Y a este efecto se le conoce como refuerzo posterior porque se refuerza posteriormente. Ya les voy a enseñar con imágenes. Acuérdense de estos nombres, refuerzo posterior. Ya. Cuando el sonido se encuentra con estructuras que van a tener calcio, que van a tener como metal o ese tipo de cosas, estructuras que tienen calcio, por ejemplo huesos, donde también cálculos, litiasis, y estos van a tener una impedancia muy diferente a los tejidos blancos que son circundantes. Por lo tanto, se producirá gran intensidad de ecos que dan lugar a una imagen muy blanca, porque tiene la diferencia de impedancia entre los demás tejidos es bastante, es mucho, por lo tanto va a tener bastante energía. Va a generar bastante energía, por lo tanto se van a ver las imágenes muy blancas o también llamadas hiperecogénicas. Ya. Las que se ven como grises se pueden llamar ecogénicas y las que se ven más oscuras hipoecogénicas, las que se ven más blancas hiperecogénicas y cuando no hay escala de grises anecogénico. Ya. A ver,
lo que intentamos hacer con lo que es anatomía radiológica en este punto de respiratorio es ver cosas, diríamos, más concretas. No es el momento. Paso directamente, porque Sí, no es el momento de dar clase de cómo clase ver. de ecografía porque no lo van a entender. Ya. Sí, entonces preferible pasemos, si tienes imágenes, veamos las imágenes, tratas de explicar algunas imágenes, tratamos de ver qué se ve con el eco. Ya. Sí, por favor. Ya. A ver. No les indico cómo está formado el equipo de ECO. No. No. Eso puedes decirle, pero hay esto. A ver, desde aquí. A ver, el equipo del ECO va a tener el transmisor, el transductor, el receptor, el amplificador y la pantalla. A ver, el transmisor es una parte del equipo que va a generar los impulsos eléctricos que se conducen a través de esta parte y llega al transductor. Este transductor convierte los impulsos eléctricos en ondas sonoras. Estos atraviesan el tejido y regresan por medio de la reflexión produciendo eco. El transductor detecta también, entonces emite y recibe los impulsos sonoros y los transforma igual en impulsos eléctricos que van a ser recogidos por el receptor, el amplificador, y estos generan por lo tanto una imagen que se va a proyectar en la pantalla, así de manera general. Tenemos varios tipos de transductores. Tenemos el transductor lineal, al convex, que como vemos es convexo, al transductor microconvex, que es más pequeño, y a un transductor intracavitario. Ya. Aquí en tomografía de tórax nos va a servir bastante el transductor lineal, el convex y hasta el microconvex. El transductor lineal, las características de este es que nos va a dar una imagen, como pueden ver, rectangular. Este de aquí nos permite ver más estructuras de tejidos superficiales, no más profundas, y tienen una frecuencia muy alta, que es mayor a los 10 MHz. Tenemos el transductor convex, que por lo general lo usan más en cardiología. Este de aquí, como pueden ver, tiene una angulación, nos permite tener una visión más profunda de los tejidos. Entonces, lo diferente de esto es que en el lineal tenemos mejor calidad, porque solamente vemos la parte superficial. En cambio, en convex vemos más profundamente, pero se disminuye la calidad y la frecuencia va a ser menor, más o menos de 3.5 a 5. Igual en el transductor microconvex aumenta la profundidad, pero como es más pequeño nos va a permitir ver como que más específico el lugar que queremos ver. Y el transductor intracavitario, por ejemplo, un ejemplo es cuando les hacen el eco transvaginal, entonces hay un eco y nos permite ver, por ejemplo, aquí vemos el útero. El útero. Eso es de Depresión. Hasta que viene el doble específico este. Sí. Espérenme, ¿se acuerdan que yo les dije que había un refuerzo positivo? Ya, sí. Aquí vemos mucho, o sea, el hiperecogénico demasiado, ese es el refuerzo positivo. Ya. En ecografía podemos poner al eco lo que queremos ver en varios modos. Hay un montón de modos, pero aquí para el tórax vamos a utilizar el modo B, el modo M y el Doppler, pero más el B y el M. Ya, en el modo B vamos a ver las imágenes o también se conoce como modo de brillo o anatómico. Entonces vamos a ver brillos. Y estos brillos corresponden a las superficies anatómicas que van a reflejar. Pero solamente se ven estos, así como brillos. Ustedes ven, la imagen no es muy clara o sea, solamente se distinguen brillos. En el modo B, M de movimiento, también se llama modo de movimiento. Este nos permite ver, por ejemplo, ya estructuras que tienen movimiento, diferenciarles de las que tienen movimiento de las que no, porque las estructuras que son inmóviles se van a ver como una línea continua. En cambio, las estructuras que tienen movimiento se les van a ver de manera granulada. Ya,
Ya, miren, aquí en esta imagen pueden ver, no está muy clara, pero aquí se ven como unas líneas rectas. Ya estas estructuras no tendrían movimiento. En cambio acá ya no se ven claramente unas líneas. O sea, sí hay unas líneas que se llaman líneas, ¿va? Pero ya les diré de qué se trata. Sino que ves todo el tejido como que granulado. Eso quiere decir que aquí hay movimiento. Ya. Y también tenemos el modo Doppler, en el cual podemos ver la entrada, el flujo sanguíneo. Entonces nosotros en este modo le damos un color diferente al flujo sanguíneo. Por ejemplo, el rojo es cuando este se acerca hacia la sonda. Ponemos la sonda en ese lugar. Si el flujo se acerca hacia la sonda, se refleja de color rojo. En cambio, si se está alejando de la sonda, de color azul. Pero aquí lo que más nos sirve son el modo B y el modo B. Ya. Entonces, dependiendo de lo que queramos ver, nosotros podemos elegir qué modo usar. Ya. A ver, aquí, ¿qué más les puedo decir? En el B vamos a usar el tórax más para ubicarnos en el campo que queremos observar. O sea, hasta ubicarnos usamos el modo M. Si es que ya encontramos el lugar donde queremos ubicar y medir, por ejemplo, la excursión diafragmática o el grosor del diafragma, pues ahí ya cambiamos a modo M porque es más fácil ahí medir por las líneas que se generan. Ya. Ya. En explorar, bueno, ya les dije que cuando hay más aire va a ser hipocogénico o anecoico. Cuando ya no hay aire, sino se vuelve como que hay más líquido, se vuelve blanco. En este caso, en un pulmón normal, cuando hay aire vamos a verlo blanco. En escala de grises lo vamos a ver si es que hay un edema intersticial. En blanco si hay igual un edema intersticial o alveolar pero ya severo. Y en grises cuando hay consolidaciones, porque en el pulmón no debería haber nada. Entonces, para la exploración, para poder ubicarnos en dónde vamos a colocar la sonda o el transductor, que era la parte que generaba las ondas sonoras, vamos a dividir el tórax en algunos cuadrantes. Entonces tenemos a una zona anterior superior, a una zona anterior inferior, a una zona lateral superior e inferior. Incluso podemos ver en la parte posterior, dividirla en una superior y también en una inferior. Como ven por aquí, las bases de referencia van a ser la línea mamaria, la línea media clavicular, la línea media axilar anterior y ya a partir de la línea axilar anterior vemos podemos dividirla en posterior. ¿Sí está claro esto? Ya. Entonces nosotros vamos a poder colocar en estas áreas donde les dije de exploración según lo que queramos ver al transductor de manera vertical o de manera horizontal. Si lo colocamos de manera vertical tenemos que darnos cuenta que nos van a hacer interferencia, bueno, se conocen como artefactos, las costillas. Entonces nos van a generar unas sombras, estas sombras. Pero sí, ya ubicamos que, no sé, por aquí se encuentra la lesión y queremos ver sin que nos haga una interferencia estas sombras, podemos colocar a la sonda o al transductor de manera horizontal y así ya no nos va a hacer interferencia y podemos ver ya en esa zona específica qué podemos encontrar. Ya, entonces ahora sí vamos a ver que ya tenemos a nuestro paciente, le colocamos en el lugar donde vamos a explorar y colocamos el transductor de manera longitudinal. Entonces lo que vamos a ver, ya les dije que para ver el modo anatómico era el modo B, para ver como que más las estructuras, lo que queremos ver. Vamos a encontrar una imagen que se llama alas de murciélago o le llaman de esta manera porque las costillas van a generar esta sombra acústica. Y dicen, en la literatura dice que se llama esta imagen como alas de murciélago por lo mismo, por las sombras acústicas que se generan. Entonces vamos a tener al inicio siempre va a estar el tejido, la piel, después de la piel tenemos los músculos y después de los músculos vienen, en este caso vamos a tener a las costillas que van a generar una sombra acústica. De aquí tenemos más hiperecogénico que lo demás a la pleura,
que la pleura sí se ve, y ya el pulmón, que no se diferencia en nada porque tiene aires y esto se genera solamente artefactos, o sea, no se ve nada en el pulmón. En esta otra imagen podemos ver lo mismo, de las sombras de las costillas. Ya. En cambio, si colocamos el transductor de manera transversal, igual en modo B, porque estamos viendo la anatomía, vamos a observar al inicio la piel, después viene la musculatura, todo esto vendría a ser la musculatura, y esta línea más hiperecogénica que observamos aquí sería la pleura. Detrás de la pleura pues ya tenemos el parénquima pulmonar, que no se diferencia nada bien en específico. En cambio, si tenemos el transductor igual de manera transversal, pero ahora en modo M, para ver si hay movimiento o no, lo único que va a tener movimiento en la pared torácica y que vamos a poder ver va a ser la pleura. Una que ya les voy a comentar más después cómo se llama, pero sería como durante la inspiración se rozan la pleura visceral y la parietal al mismo tiempo, que se llama como sliding, y eso vamos a poder observar como algo normal. Entonces el transductor transversal en modo M nos va a dar una imagen que se conoce en la literatura como arena de playa. ¿Por qué arena de playa? Porque estas líneas que se generan de las zonas que no tienen movimiento, como por ejemplo la piel o los músculos, se ven como unas olas. En cambio, cuando ya el parénquima pulmonar, por lo que está en constante movimiento, porque entra y sale aire, se va a ver como la arena del mar, granulada. Ya por eso se llama a esta imagen que se conoce como arena de playa. Y esto es normal ver. Entonces, ¿qué tendríamos? La piel, la musculatura, aquí el más hiperecogénico la pleura y por último el parénquima. Ya, esto les pregunto, ya les expliqué. ¿Con qué transductor estaría hecha esta ecografía? Lineal. ¿Este? Convexo. Ajá. ¿Y estaría en modo B o en este? Está en B, yo no veo ninguna línea aquí. Está en B, porque ves más como que la anatomía. En cambio ya esta sí está en modo M. Esta está en modo B o en modo M. No, yo no veo ninguna línea literalmente. Miren la diferencia. Miren la diferencia cómo es. Se forman literalmente unas líneas. Aquí solamente veo la anatomía. Ajá. Brillo, solo veo brillos. Aquí veo líneas. El brillo que era Brillo modo B. Verde brillo. Ajá. eso lo aprendí. Ya. Entonces, para observar la pleura, si queremos observar algo en la pleura, sí podemos observarla por medio de eco. Entonces, vamos a usar un modo B para observar la pleura. Entonces, ya les mencioné que la pleura se ve más o menos, se ve como una imagen hiperecogénica que debe medir menos de 2 milímetros y nos sirve para observarla esta con más detalle en una lineal, porque esta va a tener mayor frecuencia, va a tener mayor resolución, mejor calidad y nos permite ver las partes superficiales y la pleura se encuentra superficial. Entonces aquí tenemos la pared torácica que está formada por la piel, por los músculos. Tenemos a la pleura. En alguna literatura decía que se puede observar la diferencia o la separación entre la pleura parietal y la visceral, pero en realidad si es que no hay aire o si no hay líquido entre estas no se va a observar una diferencia, o sea, se ve solamente una línea, entonces no vamos a decir, ay, este es parietal, este es visceral, no. Y el pulmón. Ya. En el modo B, también en la pleura, podemos observar como signo normal el signo del deslizamiento pleural o pulmonar cuando el pulmón está aireado, o sea, cuando tiene aire en el pulmón. O también se conoce como sliding pleural. Y aquí podemos ver una imagen, un video, perdón, que es como un movimiento de rozamiento. ¿Ven? Aquí tenemos la piel, la musculatura. Esta más hiperecogénica sería la pleura y vemos que como que se mueve. ¿Este en qué modo está? Modo B, Sí. B porque es anatómico. Y entonces ven.
Entonces, miren bien cómo se mueve. Este es un signo normal. Si queremos eso, está muy bien. Está normal. Ya. En la pleura también podemos ver, pero en cambio en modo, bueno, más se ve en modo M que en el B, pero también podemos ver esto que se conoce como signo de pulso pulmonar. Este de aquí era el signo de Snyding, podemos verle cuando el pulmón está aireado. En cambio, este signo del pulso pulmonar se ve cuando el paciente está en apnea, cuando no respira. Aquí son solamente que los latidos del corazón se reflejan sobre la pleura, entonces se puede ver aquí más o menos como interrupciones. ¿Sí ven? Esos son los latidos pulmonares, que se conoce como latidos pulmonares. Entonces aquí dicen, en apnea o en ausencia de ventilación pulmonar, no existe movimiento pleural, pero si las pleuras están en contacto, es posible visualizar los latidos cardíacos y es un signo normal que podemos observar. Entonces aquí tenemos un video. Vamos a ver el deslizamiento y también el pulso pulmonar. Ya miren, ¿qué observamos ahí? Entonces ahí está la piel, la sombra acústica de la costilla. Entonces, si tenemos sombra acústica de la costilla, ¿cómo se llamaba esa imagen? De alas de murciélago. ¿Y el transductor está vertical u horizontal? Está vertical. Entonces ahí está la línea pleural y se está deslizando durante la ventilación. Se ve así, como dice, se ve como así. Entonces lo que les expliqué, el tejido celular subcutáneo, la musculatura y la línea pleural que es más pericogénica. Y el pulso pulmonar son estos que podemos ver aquí. ¿Qué está junto a la pleura? Ajá, es como, justo en la pleura se le mira el movimiento. Ah, como arqueo. Ajá, ese es el pulso pulmonar. Ya, estas dos cosas ya les voy diciendo, dos signos que son normales. Ya, ahora si queremos observar, ya les mencioné que podemos observar en la pleura. Ahora en el parénquima pulmonar. En el parénquima pulmonar no se puede ver el pulmón en sí, sino se van a ver algunos artefactos. Artefactos son imágenes que se forman en el eco, que no tienen ninguna, que no son ninguna estructura anatómica, pero que nos sirve para guiarnos. ¿Ya? Entonces tenemos en el parénquima pulmonar, vamos a ver dos tipos de artefactos, las líneas A y las líneas B. Estas líneas B no son tan fisiológicas que digamos, a máximo 3 son fisiológicas. Si aparecen más en el lugar donde estamos visualizando, pues ya eso no es normal, eso ya sería patológico. Entonces las líneas A son unas líneas horizontales, como vemos aquí, y las líneas B son líneas verticales. Tenemos otro tipo de líneas que ya son patológicas, que eso pues esperemos en su momento, pero son C, D, Z, bueno, hay más. Ya, en cuanto a, aquí vamos a ver el transductor de manera transversal, en modo B, y vamos a visualizar las líneas A. La característica de estas líneas es que van a ser paralelas a la línea pleural, o sea, son equidistantes a la pleura. Estas son reflejos de la pleura y se producen con una adecuada aireación. Entonces nosotros vamos a ver las líneas A cuando hay una adecuada aireación en el paciente. Si no hay líneas A, ya sería patológico. Ya, entonces aquí podemos ver un video. Si ven, esta es la línea pleural y aquí ya no deberíamos ver nada porque solo hay parénquima pulmonar y aquí hay más líneas, solo son artefactos y nos indica que el pulmón está bien aireado, una buena aireación. La línea A, ¿verdad? Ajá, las líneas B. Y sí pueden haber, esas un montón. En cambio las líneas B ya no son tan fisiológicas,
solamente podemos ver máximo 2 o 3 y eso podemos considerarlo normal, pero si ya vemos más ya no es normal, es patológico. Estas en cambio van a ser perpendiculares a la pleura y se presentan desde la línea pleural hasta el final de la ecografía. Entonces, si se presentan ya desde arriba, desde el tejido de la piel hasta el final, ya son otras cosas, ya es patológico. Debe ser desde la línea pleural hasta el final de la ecografía. Esto de que no se presenta agotamiento es que son continuos, no es que se dividen en alguna parte y se mueven con la respiración. Y estas líneas B van a borrar en esa parte donde hay líneas B las líneas A. Entonces, si ven, aparece desde la línea pleural, desde la línea pleural hasta el final de la ecografía, continuamente. Esto sería normal o patológico. Esta. Deben ser 2 o 3. ¿Cuántos ven? Hay un montón de niños, ve, esto ya es patológico. Lo normal, ves que son niñas. Estas van a estar en constante movimiento porque se producen durante la respiración. Pero lo normal es máximo 2 o 3. De ahí ver ese montón de líneas que vemos allá es patológico. Esto no sería normal, pero era para que podamos pensar. ¿Dónde? A ver, mira de nuevo. Mira. ¿Ves que hay un montón? porque son buenos. No, pero es que sale un montón más bellas. A ver, escuchen, ¿han visto? Sí saben que es una persiana, ¿sí? Sí. ¿Pero han visto las que son simétricas? Exacto, no las que son así, sino son verticales. Sí. Ya, entonces cuando tú abres o cierras, se forman así. Entonces, esta imagen es igualita. Como se mueve el pulmón, comienzan a aparecer así. Entonces, lo que pasa es que el video es muy corto, ya vamos a ver, no sé si hay un video más largo. Hay varias. Hay un montón. Mira. Daniel. Mira, Es que ves que aparecen. Estas van a estar en constante movimiento por la respiración. Es muy corto. El video es muy corto para que vean. Pero mira. Ya lo vamos a ver. Sí, eso es normal que se muevan con el movimiento, pero aparecen muchas, no solo 2 o 3. Ya, ahora les voy a... Eso es lo normal que podemos observar en ecografía de tórax. Eso es lo normal, todo lo que hemos visto. En parénquima, líneas A, artefactos, líneas A, líneas B. En la pleura, el sliding, el pulso pulmonar. A ver, las líneas B no son No normales. son normales. Son patológicas. ¿Qué significan las líneas B? Líquido en el pulmón. Entonces, nosotros podemos pensar que es secreción, pus o simplemente trasudado. ¿Sí? Pero si hay líneas B, no es normal. Puede ser un edema del pulmón, puede ser una neumonía. Se comenzó a utilizar mucho, con mayor frecuencia, el eco pulmonar en COVID. ¿Por qué? Porque era más fácil hacerlo a pie de cama y tú no hacía falta que vayas a hacer una tomografía, una X. Tú veías aquí líneas B y decías tiene neumonía por COVID. ¿Sí? Nosotros utilizamos parámetros, antes les dio, tenemos 4 cuadrantes en la parte anterior, 4 cuadrantes laterales y 4 cuadrantes posteriores, y les damos una valoración. 0, si no había, era normal. 1, si había algunas líneas B, y 3 era si había muchas líneas como blanco, y 4 era si había consolidación. Eso nos daba una idea aproximada de qué tan comprometidos estaban los pulmones. Entonces esto ha cambiado totalmente porque esto es dinámico, esto es un examen dinámico. Si ustedes hacen una placa de X es estático, tú ves nada más ese momento, pero tú con el eco puedes hacer un seguimiento. ¿Sí? Ya vamos a ver. Sí. Aquí tenía yo. La persona que empezó a usar la ecografía en tórax se llama Daniel Lichtenstein.
era un especialista en cuidados intensivos críticos del hospital Ambrose, de un hospital de París. Entonces él empezó porque ya les dije que como decían, no hay aire, no, ¿para qué va a servir la ecografía? Entonces ya él empezó a observar la pleura, a observar que se pueden, con las niñas A o B, el parénquima pulmonar. Entonces ya, como por último, lo normal que deberían ver en parénquima pulmonar y según el slide, lo de la pleura, sería esta imagen que les muestro aquí. Porque la otra ya era patológica. Ajá. Esta es la línea pleural y esta es la minesa. Esas son normales, ¿verdad? Sí. Hay muchos. Si es que no hay, ahí sería Ahí sería patológica. patológica. Y estas deben haber. Ya. Ya, ahora sí sobre la expulsión diafragmática. A ver, ¿qué piensan que es expulsión diafragmática? Utilizar el Explorar. explorar. Es medir la distancia que se genera desde la expansión, desde que respiras, desde la inspiración hasta la expiración. Entonces medir, por ejemplo, el desplazamiento. el desplazamiento. Es el desplazamiento que Del diafragma. tiene El diafragma. cuando respiramos. Entonces en otras medimos. En otras palabras, es cuánto sube o baja el diafragma cuando inspiramos o expiramos. Para que entiendan. Ya. Sí. Entonces el transductor vamos a ponerlo en el tórax entre la octava y décima costilla, puede ser en la línea media clavicular, entre la línea media clavicular hasta la línea axilar anterior, entre estas dos partes. ¿Por qué aquí? Porque en esta parte, en el lado izquierdo, tendríamos al hígado y en el lado derecho al hígado y en el lado izquierdo al vaso. Y estas nos sirven, se les conoce como ventanas acústicas a estos órganos porque nos permite generar pocos artefactos y tener una mejor visión de lo que queremos observar. Entonces por eso se conocen como ventanas acústicas. Aquí en este eco algo importante aquí es que ya cuando encontremos el lugar, cuando ya veamos el hígado, cuando ya alcancemos a ver el diafragma, que es muy difícil ver. Estas técnicas siempre dependen de la persona que las está haciendo porque necesita que sea bueno, o sea, que sepa lo que está haciendo, si no, no vamos a poder observar. Ya, entonces podemos observar aquí al hígado, al parénquima del hígado, y aquí al diafragma, que se va a ver como de manera hiperecogénica. Esta imagen se encuentra en modo B o modo M. B. Ajá. Cuando ya encontremos el lugar, cuando ya veamos el hígado, cuando ya veamos el diafragma, es importante saber que si tú pones el transductor a la sonda, todo lo que veamos aquí en la parte de aquí va a ser superficial. Lo que veamos al final de la imagen de la ecografía es profundo. Y lo que veamos aquí es craneal, al lado izquierdo sería craneal y lo que veamos al lado derecho es caudal. Entonces si la sonda está colocada de esa manera, la parte de acá sería craneal, la parte de acá caudal, y la sonda, y lo veríamos como que metiendo una visión hacia el fondo, la parte de aquí la superficial y la profunda. Ya. En cambio aquí lo que se hace es convertir a esta imagen B en una imagen M, porque aquí vemos el movimiento del diafragma, aquí podemos observar el movimiento del diafragma. Ya ven. De aquí, esta onda que sube, ¿qué mostraría para ustedes qué significa cuando sube la onda? ¿La inspiración o la expiración? ¿Por qué la inspiración? Porque, a ver, No, ¿Qué pasa con el diafragma cuando inspiramos? Desciende. Y si el transductor está aquí, también se puede colocar debajo del reborde costal. Entonces, de una manera que sea medial, profunda y como recta. Entonces, si se encuentra aquí el transductor y inspiramos, ¿qué pasa con el diafragma? Desciende. ¿Y se acerca o se aleja del transductor? se aleja.
Se acerca. Si el transductor está aquí y desciende el diafragma, se acerca. Entonces, por eso la inspiración la vamos a ver hacia arriba, porque se acerca, positiva porque se acerca al transductor. En cambio, si es que lo relajamos, deja de contraerse y sube. ¿Qué hace? ¿Se aleja o se acerca al transductor? Se aleja del transductor y por eso le vamos a ver hacia abajo. Sí. Ya. Lo que podemos observar aquí, se forma como un plano cartesiano. Aquí tenemos al tiempo y aquí vamos a tener a la distancia. La distancia, este sería el inicio de la contracción y el final de la contracción. Esto nos indica durante la inspiración. Entonces, para medir la distancia se mide desde este punto hasta este otro punto, pero de manera en el eje de las Y. Así vemos o medimos la distancia en modo M. El tiempo, pues ya se mide en el eje de las X y la velocidad, que sería ya este vector que se genera entre la distancia y el tiempo, que sería esta perpendicular o esta pendiente, ya nos indica la velocidad de contracción que se hace que se le dice al paciente, para evaluar esto se le puede decir al paciente que haga estos olfateos, se llama así. Entonces, son rápidos y agudos. Entonces, se ve la velocidad con la que se contrae el diafragma y esto nos indica también la fuerza de contracción. O sea, es un medidor de fuerza. Ya. Aquí en este caso, el paciente le mide una distancia de aquí a este otro punto de 1.94 centímetros. El tiempo de desplazamiento durante la inspiración es 1.59 segundos. También podemos medir la distancia total, el tiempo total del ciclo, que en este caso sería 4.52 segundos. Y la velocidad que se obtiene a través de la distancia y el tiempo, que nos da de 1.23 centímetros sobre segundo. Pero esto ya con los ecos que son muy actuales se mide solo, o sea, no es necesario que empecemos a medir. Ajá. Te dan los valores ya solo. Ya. A ver, este estaría en modo B o en el con la línea B. Ajá. Y este M. Entonces siempre se ubica la zona anatómica en modo B. Cuando ya tenemos el lugar preciso de exploración, lo cambiamos a modo M. Ya. Entonces en esta parte podemos observar, aquí hay un gráfico de las estructuras. Esta línea hiperecogénica sería el diafragma. Aquí vemos una parte de la vena cava inferior. Esta parte que es ecogénica sería el hígado. Y aquí está ¿cómo se llama esta? La vesícula. No sé. Ya. El hígado. Y aquí estaría el diafragma. ¿Qué significa Ya lo vi, espera. Es Creo que es la vesícula. No, es que aquí hay. Sí, vesícula biliar. Vesícula biliar. Porque está cerca del hígado también. Entonces, tenemos que ubicarnos. Debemos saber un montón de anatomía para eco porque es difícil. Hígado. Diafragma. ¿No? ¿Qué dijiste? Entonces aquí vemos cómo está ubicado el transductor en esta toma. De manera hacia craneal. A ver, aquí vemos al hígado. Aquí vemos al hígado. Esto que es hiperecogénico. Es que esto tiene que grabarse porque ya, o sea, estás en este lugar. ¿Qué podrías encontrar en este lugar? Entonces la imagen normal es que aquí vamos a encontrar al diafragma. Aquí al hígado. Y cerca del hígado, ¿qué tenemos que sea vacío y que tenga líquido? La vesícula. Ya. Entonces así vamos a observar, así de esta manera va a estar puesto el transductor. Ya son solo imágenes, aquí estaría todo esto, sería el hígado, el diafragma y ya los pulmones. Porque estamos de esta manera. A ver, si está ubicado el transductor de esta manera, ¿qué veríamos primero? ¿Qué veríamos arriba de la imagen? Si está aquí. Primero la piel, ¿Qué estaría aquí? El hígado. Ajá. ¿Qué estaría? Si estamos así, como cranealmente. pleura y luego pulmón. Ajá. Pleura y pulmón.
Entonces vemos hígado, diafragma, pulmón. Hígado, diafragma, pulmón. Y aquí el diafragma también se une con la pleura. Ya. A ver, aquí tenemos también otras imágenes para que repasen. Este sería en modo B o M. Ese es de Ya. Modo B o M. B o M. B o M. M. Porque aquí vemos ya, o sea, le vemos full en línea. A ver, entonces aquí podemos ver en esta imagen, si son triangulares, ¿con qué estamos viendo esto? Con uno lineal. Entonces vemos las estructuras más superficiales. Y vamos a poder observar ya en este modo lineal, como vemos lo superficial, tenemos alta calidad, la pleura, el diafragma, que se encuentra entre la pleura, y también vemos el peritoneo, que es en el tórax se conoce como pleura, pero ya en el abdomen esa como fascia que recubre ya no se llama pleura sino peritoneo, pero es lo mismo que recubre el órgano, la pared abdominal. Entonces vamos a tener la pleura, el diafragma y el peritoneo. Ya, aquí tendríamos entonces a la pleura, aquí el diafragma entre estos dos y el peritoneo. Entonces aquí tendríamos la pleura, el diafragma y el peritoneo entre estas dos. Esto usando un lineal, porque esto nos permite ver más superficialmente, o si no, veríamos como antes. Así. Ajá. Es un lineal porque se ve en una imagen horizontal. Aquí vemos el parénquima hepático y el diafragma, que va a estar, se ve aquí hiperecogénico por las pleuras, no porque se vea en realidad el diafragma hiperecogénico, sino que está entre las pleuras. Entonces aquí en medio de estas dos va a estar el diafragma. Para medir la excursión, entonces vamos a medir, como ya les mencioné, la distancia que entre la inspiración y la expiración, el punto donde inicia la contracción y donde ya termina la contracción. Ya, también podemos medir el grosor diafragmático, igual usando una sonda lineal para ver las estructuras superiores. Este es un modo B. Aquí vamos a ver la pleura, el peritoneo y el diafragma. ¿Cómo vamos a medir el grosor? Midiendo entre la pleura y el peritoneo el grosor. Entonces tenemos que tener en consideración que el grosor va a ser menos durante la expiración y mayor durante la inspiración. Eso como con mis conocimientos generales. Igual, una sonda lineal, tenemos modo M, podemos también hacerlo en modo M, y se mide la distancia entre la pleura y el peritoneo. Entre estos dos se mide. Esto, si es que es menor que la de acá, ¿en qué estaríamos? ¿Expiración o inspiración? Si es menor. Inspiración. Y este que ya vemos que es mayor, el grosor, sería durante la inspiración. Ya, ahora los valores. Bueno, el grosor diafragmático se puede medir durante la respiración espontánea, durante la respiración normal, tranquila, y también durante un esfuerzo inspiratorio y expiratorio máximo. Podemos tener un índice de engrosamiento diafragmático para medir qué tan grueso, o sea, si es normal el grosor o no. Entonces se conoce como la fracción de engrosamiento o TF y se puede calcular midiendo el espesor al final de la inspiración menos el espesor al final de la expiración dividido para el espesor al final de la expiración, y así se calcula el índice. Y ya. El grosor normal del diafragma es más o menos de 1.7 más o menos 0.2 milímetros mientras está relajado, o sea, expiración, donde era más delgado. Es 1.7 más o menos 0.2 milímetros. Y también va a aumentar durante la expiración, y los valores normales que se consideran normales son 4.5 más o menos 0.9 milímetros. En cuanto a la excursión diafragmática, tenemos que en el diafragma izquierdo va a ser de 49 más o menos 11 milímetros en sujetos sanos. Y va a ser menor en sujetos femeninos, jóvenes y bajo peso. También encontré en otro lugar que los valores de excursión diafragmática en individuos sanos van a ser de 1 o fueron, porque solamente se han hecho estudios, o sea, depende de la población, se hacen estudios. Y encontré estos estudios, entonces nos decía que en sanos tenemos 1.8 más o menos 0.3 durante la respiración tranquila.
7 más menos 0.9 durante la respiración profunda y 2.9 más menos 0.6 centímetros durante el olfateo, que era más para medir la fuerza de contracción del diafragma. Y aquí tenemos los valores de las mujeres que van a ser menores. O sea, este es un video donde resume todo lo que les dije. No sé si poner o ya paso nomás. ¿Cuánto es? Es la mitad, o sea, solo es hasta la mitad. No, ya vamos a hacer. Ya. A ver, ¿por qué en realidad topamos este tema de la exclusión diafragmática en la ecografía pulmonar? Porque necesitamos o tenemos planificado, espera un 5, teníamos planificado ver si hacíamos un estudio y medíamos la exclusión diafragmática en ustedes, que son pacientes sanos y que están a una altura más o menos aproximada de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Todos los estudios que se han hecho a nivel del mar. Entonces nosotros decimos, y todo eso tomamos nosotros como referencia. Nosotros tomamos como referencia la exclusión diafragmática como parámetro para el destete ventilatorio. ¿Qué significa esto? Que cuando pasa un cierto tiempo los pacientes en ventilación mecánica, el diafragma se atrofia. ¿Por qué se atrofia? Porque no trabaja. Tan rico que te den respirando. Entonces se atrofia. Y cuando nosotros consideramos que el paciente está listo para el destete o para sacarle del ventilador, debemos ver si es que tiene la suficiente fuerza como para respirar. Entonces por eso es que medimos la exclusión diafragmática. El valor normal, como refería Julie, es de 1.8 más o menos 3. Pues nosotros, ¿qué queremos saber? ¿Cuánto será acá? ¿Será más? ¿Será menos? Con este valor nosotros vamos a tener una guía para saber con qué valor nosotros podemos considerar que el paciente está apto para salir del ventilador. ¿Sí? Otra cosa, dice que aproximadamente a las 48 horas de ventilación mecánica hay atrofia del diafragma. Eso también va a influir en que el paciente pueda salir de la ventilación mecánica. Este no es el único parámetro que nosotros ocupamos para el destete ventilatorio o para que el paciente salga de la ventilación. Nosotros tenemos otros parámetros que en realidad el ventilador incluso mide. El ventilador mide hasta el esfuerzo que hace el paciente. Se llama PET-0. Entonces, no es que solamente tenemos un parámetro, tenemos que tener cumplir algunos parámetros y considerar que podemos sacarle al paciente del ventilador. Amén. Antes de ver tomografía, que seguro que se olvida, vamos a hacer algunos ecos para que vean en realidad cómo es muy difícil cuando nosotros tenemos gráficos, videos, no es lo mismo que nosotros veamos. Sin embargo, hagan silencio. Siempre cuando ustedes algún rato van a tener la oportunidad, habrá gente que les guste hacer ecografía, se gana bastante bien. Imagínense, un emergente, un eco, $40, solo vas, sí tiene líquido, tiene cálculos de $40, gracias, hasta luego. 20 minutos, te fuiste. Hagan la cuenta, se hacen unas 10 veces, $400 al día. Estamos bien, ¿no? Solo ecografía. Sí da, en realidad sí da. Para hacer ecografía, en realidad debemos saber anatomía. Y luego de anatomía debemos, en nuestra mente, ubicarnos espacialmente. Si no nos ubicamos espacialmente, no vamos a entender lo que estamos viendo con el eco.
Con el eco podemos ver todo, hacemos todo, todo, absolutamente todo. Podemos hacer vaina del nervio óptico, podemos hacer ecodoppler transcranial. Ahí estaba haciendo un ecodoppler transcranial, me olvidé de grabar, está grabado en el eco del hospital. Paciente con trauma craneoencefálico, me hicieron craniotomía descompresiva porque tenía hernia cerebral, y como está sin el hueso, tú puedes poner el transductor y ves flujo, que es lo importante. Entonces ves cómo se pinta, ya les voy a traer los videos, cómo se pinta el polígono de Wills. Bonitos. Comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, anteriores, posteriores, medias. Una maravilla. Puedes ver cuello, tráquea, tiroides. Puedes ver, nosotros utilizamos mucho el lineal para colocar vías centrales, vías de alto flujo. Podemos hacer con el eco guiado, pues hacer cricotomía, traqueostomía. Vamos a pulmón. En pulmón, ¿qué vamos a ver? Básicamente, si hay líquido en pulmón, podemos ver si hay neumotórax, podemos ver si hay hemotórax, podemos ver si hay derrame pleural, podemos ver si es que la pleura se ha dañado, tiene, digamos así, fibrosis pulmonar. ¿Qué vamos a ver en fibrosis pulmonar? Vamos a ver una pleura tal vez más gruesa, vamos a ver... Se ven las palpitaciones. ¿Ah? Se ven las... Sí, pulso, se ve el pulso. Sí se ve, en realidad no es relevante. Nosotros qué debemos ver, por ejemplo, si hay secreciones, a veces al apuro existe un neumotórax, ves lo que el pulmón no se desplaza, ves en las neumonías graves, ves sacabocados, que son consolidaciones, porque la pleura era rectita, se comió la pleura, un sinnúmero de cosas. Vemos corazón, manejamos hemodinamia con el eco, vemos abdomen, vemos líquido en el abdomen, vemos hígado, riñones, páncreas, intestino, en mujeres órganos sexuales, útero, anexos, vemos vejiga, en hombres vemos próstata, de ahí vemos músculos, fracturas, vasos. O sea, prácticamente podemos ver todo con la ecografía. Lo que les explicaba algo, Julie, era que nosotros tenemos algunos transductores, se llaman estos. Tienen diferente frecuencia. Este es el lineal. Este es el de alta frecuencia. Va desde 6 hasta Más de 12, 10, 15. En realidad no dice 10, es más de 6. 6, 7, hasta 15. Hay nuevos que van hasta 20, que sirve para tendones. Entre más frecuencia, menos profundidad. Es al revés, ¿no? Entre más frecuencia, menos profundidad. Entonces, este que tiene alta frecuencia, ¿qué vamos a ver? Todo lo superficial. Vasos, músculos, tendones. ¿Sí? Tenemos el microconvexo, así le decimos. Es este pequeñito. Sirve para ver corazón. Este tiene una frecuencia va de 2.5 o 2 hasta 5. Es baja la frecuencia, pero más profunda. Es bueno para ver corazón porque no es grueso, no es grande. Puedes entrar entre las costillas y ver corazón. A mí me gusta ocupar este para abdomen también y para abdomen superior sobre todo. Porque como puedo entrar por debajo del reborde costal, que es difícil con el convexo, puedo por encima entrar con este fácil. Hay gente que no le gusta utilizar. Y el grandote es el convexo. ¿Se lo dije? Ya no se lo dije. No le tengo esa frecuencia. Aquí está.
convexo. Este sirve básicamente para el abdomen. Súper. Todo lo que es abdomen. Entonces es muy grande muchas veces. Es difícil. No pesa mucho. Estos tienen un cristal aquí que emite sonido. Si golpean el cristal, Ya no. ya no sirve. Esto cuesta aproximadamente, dependiendo del ecógrafo, $5,000, $7,000, $10,000, $15,000. Tranquilamente se le puede caer un Mira, video bastante se puede caer ahorita. Eso tiene que tener cuidado al volarlo. Tenemos el eco del hospital, el señorito que les contaba, llegó recién, solo cuesta $60,000. Pero si ustedes, por ejemplo, ustedes se pueden analizar el beneficio que nosotros tenemos con el ecógrafo. Lo que pasa es que no es tan popular y no manejamos. Todos podemos. Se supone que ahora todos, desde el médico residente hasta el médico especialista, debe manejar ecografía. A ver, Rodrigo, ayúdame a mover esto. Vamos a mandar todo hasta el fondo, sí. Las cosas no se Sí, yo veo los cambios. Este cable azul. solo ya no da. Desconectemos. Le voy a dar el site. No, aquí está bien. El azul sí está bien. Y ese sí da. Un poquito más que. Peguémosle a la pared. Ya creo que el cable ya se está. No, eso no, eso está desconectado. A ver. ¿A quién le vamos a poner aquí? Necesito el refri. Así se lo voy a poner. Ya sí, jalo. Dijo una mala palabra, ¿no? Yo le escuché una mala palabra. ¿Qué dijo? A ver, ¿a quién es que le vamos a hacer? A Fran, ya, a Fran. A ver, ven. Fran. Apura, apura. Le pega a la novia si se saca la camisa. Bueno, alguien que le permita sacarse la camiseta y que no quiere Fran. Yo quiero. Ese que nos falta. No vamos a poder ver dónde vamos a editar. Acá no. Estoy cargado desde las 7 de la mañana.